Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, lo hacemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. Efesios capítulo 2, en los versos del 1 al 3. Así es que si ya lo encontró, le voy a pedir que lo lea juntamente conmigo. Efesios capítulo 2, los versos del 1 al 3. Comencemos, hermanos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oramos. Padre, en esta tarde queremos acercarnos ante el trono de tu gracia para rogar, Señor, tu ayuda, tu perdón, tu limpieza, de tal manera que nuestras mentes y corazones en esta tarde puedan estar limpios delante de tu presencia. Confesamos nuestros pecados, Señor, aquellas cosas que no te han agradado y que tú conoces, y nos arrepentimos y te rogamos que nos ayudes para hacer a un lado aquello que nos ha estorbado en esa comunión, en ese caminar contigo. También pedimos que tu Espíritu nos dé el entendimiento en tu palabra para poderla experimentar, Señor, y disfrutar tu presencia, amarte, honrarte sobre todas las cosas. Bendícenos en esta tarde y que podamos experimentar lo que es tu voluntad los 7 días de la semana, Señor, en todo momento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a tener el tema titulado ¿Cómo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Entonces, por principio de cuentas, tenemos que entender que existen dos voluntades. Número 1, la voluntad perfecta de Dios. Y número 2, la voluntad del hombre pecador. Nada más, ¿verdad? O la voluntad perfecta de Dios o la voluntad imperfecta del hombre pecador. Y en este pasaje que acabamos de leer en el verso 3, nos dice el apóstol Pablo que hay un antes y un después. Él dice, en otro tiempo, ¿verdad? En otro tiempo los creyentes, que ahora somos cristianos, dicen, los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Ahí está. Entonces, alguien que no es cristiano, obviamente que no puede hacer la voluntad de Dios, porque no tiene la capacidad para obedecer a Dios. Hasta que venga el Espíritu Santo le da la capacidad para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando estamos sin Cristo, mis hermanos, somos gobernados por esta voluntad de la carne. Ahora, ¿cuáles son las características de la voluntad de una persona, quien quiera que sea? La voluntad de la carne está caracterizada por el egoísmo, porque nuestra voluntad es egoísta, nuestra voluntad busca el placer, busca el materialismo, nuestra voluntad busca el pecado, nuestra voluntad es orgullosa, es independiente de Dios. Así es la voluntad de la carne. Todo ser humano tenemos esta voluntad carnal, pero nuestra voluntad carnal termina en perdición eterna, porque hay un pago a esa voluntad pecaminosa apartada de Dios. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece, vence y prevalece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece. El vivir bajo la carne, bajo la voluntad de la carne, mis hermanos, es vivir bajo la corriente de este mundo, como acabamos de leer aquí. Hay una corriente de este mundo en el versículo 2. Dice, siguiendo esta corriente del mundo. Ahora, lo que mucha gente no sabe es que la voluntad que sigue la corriente del mundo, los valores del mundo, el pensamiento del mundo, las ideas del mundo y las prácticas del mundo, mucha gente no sabe que todo eso está orquestado por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, como aquí le llama el apóstol Pablo. Así es que es muy clara la escritura. Si mi voluntad está siendo guiada por el mundo, por la corriente de este mundo, y estoy haciendo mi voluntad, entonces a fin de cuentas estoy haciendo la voluntad de Satanás, del enemigo.
porque la voluntad de la carne es contraria a la voluntad de Dios. Ahora, los que estamos en Cristo, mis hermanos, tenemos que entender que ahora hay una gran diferencia, y es esta. A fin de cuentas, no se trata de en qué religión estoy, se trata de dónde está mi voluntad. O está en mí o está en Cristo, nada más. No es cuál religión es dónde está mi voluntad, a quién la he rendido, quién gobierna mi voluntad, ese es el punto. Ahora, si usted se dice cristiano, vamos a buscar en Colosenses 1:9, por favor, y aquí nos dice ahora qué pasa con esa voluntad. Bueno, pues como nuestra voluntad es terca, testaruda, egoísta, esa voluntad tiene que ser llevada a la cruz del Calvario y ser crucificada juntamente con Cristo. No hay de otra, mis hermanos. Si la voluntad del ser humano no es puesta en la cruz de Cristo, esa voluntad terca siempre estará gobernándonos. Colosenses 1:9 dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Ya se da cuenta? Entonces ahora la preocupación de Pablo es, hermanos, y es nuestra preocupación, hermanos, que tenemos que estar orando los unos por los otros, su esposo, por su esposa, por sus hijos, por sus parientes, etcétera. ¿Qué tenemos que estar orando? Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque si no conozco la voluntad de Dios, voy a hacer mi voluntad, y mi voluntad me va a llevar a la perdición, tarde que temprano. Entonces, orar, que la voluntad de Dios llene nuestro entendimiento, dicen, toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué significa esto? En algunos medios cristianos, lamentablemente, se han ido a un punto muy místico y muy de la emoción, y sus frases son: yo siento que el Espíritu, yo siento que, espérese tantito, más allá del sentimiento, de la emoción, que tienen su lugar, tiene que haber un entendimiento primero, porque nuestras emociones son muy inestables, muy volubles. Así es que por eso dice el apóstol Pablo: sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Verso 10, ¿para qué voy ahora a hacer la voluntad de Dios? Dice aquí, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, ahora alguien que se dice cristiano va a buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Cuando estoy viviendo dignamente del Señor. Como dice aquí, agradándole en todo. Entonces, hacer la voluntad de Dios significa: Señor, voy a agradarte a ti, no me voy a agradar a mí, a mi carne. Continúa, que quien hace la voluntad de Dios entonces lleva fruto en toda buena obra. Buena obra. Y también quien hace la voluntad de Dios dice que va a crecer en el conocimiento de Dios, porque ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios si no conozco a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, si estamos en Cristo, tenemos que aprender ahora a vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Vamos a un ejemplo típico, el apóstol Pablo. Busque por favor en Hechos 9. El apóstol Pablo, recuerda que Saulo de Tarso, así se llamaba, era un perseguidor de los cristianos. Él era un súper religioso, entiéndalo. Yo creo que poca gente ha habido tan ferviente en su religión como Saulo de Tarso. Era de hueso colorado, judío, ¿verdad? Hebreo, que practicaba las leyes del Antiguo Testamento. Era un religioso de hueso colorado, perseguidor de la iglesia de Cristo. Sin embargo, cuando él va a Damasco, tiene un encuentro con Jesucristo y vea lo que sucede en ese encuentro. Y aquí es donde viene, mis hermanos. Hay mucha gente que está en las iglesias, pueden ser miembros de las iglesias y no estar haciendo la voluntad de Dios. Pero ya tienen una denominación, o ya tienen una membresía, o no, hermano, no se trata de eso. Se trata de que la voluntad de Dios ya esté siendo parte de mí. Entonces, Hechos 9:6, cuando él tiene ese encuentro con Cristo Jesús y el apóstol Pablo cae, dice en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, y aquí vienen dos preguntas. ¿Qué quieres? A ver, antes, versículo 5, la primera pregunta, ok, Hechos 9:5. Y él dijo, Saulo le dijo al Señor, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón.
Verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí están las dos preguntas principales. Número 1, Señor, ¿quién eres? Y número 2, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el orden. Usted tiene entonces que aprender a conocer quién es Jesús, ¿verdad? Conforme a su palabra. Y la pregunta a continuación, y la pregunta obvia es, Señor, ahora que te estoy conociendo, yo sé que tú eres Dios encarnado, que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y que mereces toda la honra y la gloria. Ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta vital de alguien que ha nacido de nuevo, de verdad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la gran diferencia entre una persona religiosa y una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿deseo hacer la voluntad de Dios o no? Salmo 48, vamos hoy a ver un buen número de textos, mis hermanos, sobre este asunto tan importante. Salmo 48, aquí dice el salmista, el rey David, Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Para que vea, no es cuestión de cómo me siento, es de, si yo estoy buscando y me agrado en hacer la voluntad de Dios, a continuación viene el y, ¿verdad? Que une, me agrado, Señor, en hacer tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Lo que está en mi palabra. Lo que está en mi palabra. Dice el rey David, el hacer tu voluntad, el obedecer, Dios mío, me ha agradado. Aquí está la pregunta, ¿usted se goza de veras en la voluntad de Dios? Hermanos, esto ya es algo que Dios pone en nosotros. La vida cristiana no es una imposición. No es que mis papás me estén obligando. Ahora, como papás obviamente tenemos que guiar a los hijos y ponernos en el camino del Señor, obviamente. Pero no estamos hablando de una imposición. Porque la vida cristiana, cuando Dios nos da esa nueva naturaleza de Dios va a darnos el querer y el hacer la buena voluntad de Dios. Tu voluntad me ha agradado, Dios, y tu ley está en medio de mi corazón. Mateo 6:10. ¿Qué nos enseñó a pedir Jesús, mis hermanos? Acabamos de leer ahorita eso en la oración modelo. Mateo 6:10. Y vea la petición que nos enseña aquí el Señor Jesucristo. Mateo 6:10. Bueno, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10, aquí viene. ¿Qué? Venga tu reino, hágase tu voluntad. A veces, mis hermanos, nuestras oraciones solamente son, Señor, provéeme, dame, ayúdame, quítame este problema. Pero cuando le decimos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y está bien, hermanos, obviamente que le pidamos al Señor que nos bendiga, que nos prospere, que nos guíe. Sí, pero el punto focal de la oración es, Señor, que se haga tu voluntad. En mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en el ministerio, en el grupo de vida, etc., en la escuela, que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Le pide usted eso a Dios? Ahora aquí le va un punto muy importante. La evidencia de que hemos nacido de nuevo, de que somos cristianos auténticos, está en Mateo 7:21. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hoy hay multitudes de miembros en las iglesias que no son cristianos. Son miembros, pero no son cristianos nacidos de nuevo. ¿Y la evidencia cuál es? No hay fruto. No hay fruto. Jesús, en una parábola anterior, ahí en Mateo 7, del 15 al 20, habla de que el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto, punto. Y ahora sí, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, cuidado, no estamos hablando aquí de salvación por obras. La salvación no es por obras, la salvación es por fe, pero la fe lleva a la obediencia. No puede usted separar la fe de la obediencia. Son dos aspectos de una moneda. Fe, obediencia. Si yo tengo fe, sigo a Jesús. Si yo digo que tengo fe, pero no sigo a Jesús, es una fe muerta, no es una fe auténtica. Quien tiene una fe viva, hace la voluntad de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ok, vamos ahora, mis hermanos, a una promesa preciosa. Que Dios
quiere que hagamos su voluntad y Él se ha comprometido a indicarnos cuál es su voluntad y a darnos también la capacidad para obedecerle. Salmo 32, 8. Tenemos esta preciosa promesa del Señor. Salmo 32, 8. Y dice Dios, te haré entender. Entonces, observe cómo la voluntad de Dios es más que un sentimiento místico, ¿verdad? El que yo pienso, el que yo siento, no, a ver, te haré entender. Entonces, la fe cristiana no es una fe ciega, es una fe que se tiene que entender bíblicamente y revelada por el Espíritu Santo, obviamente. Dice aquí, te haré entender y te enseñaré. Entonces, dos cosas, hay comprensión y hay enseñanza. Entonces, la voluntad de Dios también se enseña, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Ahora, Dios nos pone a todos en ese maratón de la fe, porque la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, ni de 500 metros. La vida cristiana es un maratón de muchos kilómetros. Por eso dice la Escritura en Hebreos 12, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Con paciencia. Usted sabe que el buen corredor depende de cuántos metros va a correr para saber lo que le llaman el sprint, ¿verdad? O la velocidad. Si es a 100 metros, bueno, pues desde un momentito a lo máximo. Si es a 500, van moderando su paso, su carrera. Si es una carrera kilométrica, se la tienen que ir llevando con paciencia y paso a paso, a trote, ¿verdad? Para que no se quemen y se desgasten completamente. Entonces, la vida cristiana es un camino en el cual debemos andar, mis hermanos, y en donde Dios nos dice, mira, aquí hay tantos carriles. A ti te toca el carril 10, a ti te toca el carril 5, a ti te toca el carril 7, a ti el carril 15, pero hay un carril definido, hay un camino. Usted no tiene que andar inventando. Dios le ha dado un camino, el cual usted va a tener que discernir a la luz de su palabra, ¿verdad? Verso 8, sobre ti fijaré mis ojos. Ahora aquí nos dice el salmista, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Sí, aprende a mirar los ojos del Señor. ¿Qué significa eso? Ten comunión con Él, míralo, porque la vista del Señor te va a indicar por dónde debes de andar. Usted sabe, ¿verdad? Aquellas instrucciones en lenguaje corporal que nos hace papá o mamá de niños, cuando llegaban visitas, y estaba uno ahí delatoso, y nada más con una miradita del papá o de la mamá, ya sabía uno que quietecito, al ratito los vamos a entender, ¿verdad? Esas dulces y tiernas miradas. Bueno, hay esa mirada del Señor, como la que vimos la semana pasada o antepasada, en donde dice que el Señor miró a los ojos a Pedro, cuando Pedro le negó. Era una mirada de compasión, obviamente, diciéndole, Pedro, ten cuidado, te dije, ¿verdad? No fue una mirada de rechazo, fue una mirada de decirle, adelante, a pesar de lo que acabas de hacer, ¿verdad? Bueno, hay que aprender, mis hermanos, a mirar al Señor, a tener comunión con Él, para ser sensibles cuando el Señor nos dice, esto sí, esto no, aquí espérate. O mira, no corras, aquí hay algo mejor, pero ten paciencia. Verso 9, la exhortación, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestre y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mis hermanos, aquí nos habla de la voluntad carnal, que no seamos como el caballo, como la mula, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Quita la terquedad de tu voluntad, quita la necedad de tu corazón. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes son obedientes? ¿Cuántos de ustedes son rebeldes? ¿Cuántos de ustedes son tercos? Y a algunos se les ponen al tú por tú a sus papás. Nunca hagas eso, por favor. A tus papás los honras, los respetas. No les levantes la voz si quieres que te vaya bien en la vida. Dice en el Antiguo Testamento que aquel hijo que es rebelde y contumaz, ¿verdad? Y que ofende y que está agrediendo a los papás, dice, cuidado, se te puede apagar la lámpara. ¿Qué es eso de apagar la lámpara? Puede tu conciencia cauterizarse de tal modo que por ser un hijo rebelde no te va a ir bien en la vida, hasta que entiendas que si quieres que te vaya bien en la vida, tienes que ser un buen hijo. Y lo dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que tus días sean largos en esta vida. Así es que más vale que hagamos a un lado esa voluntad terca y le pidamos a Dios perdón y le pidamos a Dios que nos ayude a ser humildes como Él quiere. Proverbios 3:6.
No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor, encomienda al Señor todos tus caminos, tus veredas, y Él las enderezará. Bueno, Proverbios 3, verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Dios enderezará tus veredas. Proverbios 3, 6. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque eso será medicina a tu cuerpo. Habrá bendición cuando busques mejor hacer la voluntad de Dios. Ok, vamos ahora, mis hermanos, a tres aspectos de la voluntad de Dios, tres formas, tres maneras. Ok, número uno, existe lo que se conoce como la voluntad soberana de Dios. Luego la voluntad moral de Dios y luego veremos la voluntad especial de Dios para con nosotros. Ok, ¿en qué consiste la voluntad soberana de Dios? Deuteronomio 29, 29. Número uno, la voluntad soberana es aquella determinación perfecta de Dios, en donde Él ha dispuesto y ha ordenado hacer todas las cosas. Él tiene un plan. Y en Deuteronomio 29, 29, pues es un pasaje que nos enseña, mis hermanos, la grandeza y la profundidad de Dios y la finitud y la pequeñez del entendimiento humano. Por lo tanto, la conclusión es, si quieres entender la voluntad de Dios soberana, no la vas a poder comprender a plenitud. Es imposible, porque Él es infinito y hay muchas cosas profundas que aquí ni en la otra vida las vas a entender. Porque aun cuando estemos en la presencia de Dios, cuando Dios nos llama a su presencia, seguiremos siendo seres finitos, mis hermanos. Aunque perfeccionados, sí, pero finitos todavía. Y Él seguirá siendo un Dios infinito, cuya mente y cuya sabiduría nunca acabaremos de comprender. Así es, de profunda y de vasta la grandeza de Dios. Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Esta es la voluntad soberana. Hay cosas que por más que usted aquí se quiebre la cabeza y Señor, ¿por qué? No las va a entender, no las va a comprender. Y aunque Dios se las quisiera explicar, no caben. Y no estoy insultando su inteligencia. Somos finitos. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, de hecho aquí está ya parte de la voluntad moral de Dios. ¿Dónde descubro yo la voluntad moral de Dios? Aquí está escrita, con toda claridad. Ahorita vamos a ver los ejemplos, con toda claridad, pero la voluntad soberana, le voy a dar ahora un punto, para que tengamos una idea de en qué consiste la voluntad soberana de Dios. Bueno, un punto nada más, Efesios 1:9. La voluntad de Dios soberana, nadie, a ver, espérame tantito, vaya a Isaías, para tratar de entender algo de esta voluntad soberana, o sea, que Él es dueño, Él es Señor, y Él hace las cosas que Él quiere, y nadie le puede reclamar, porque Él es perfecto, ¿ya? Salmo 46:9, vamos con algunas características de la voluntad. Isaías 46:9, lo hice para ver si estaban despiertos o el calor ya los había dormido. Ok, Isaías 46:9, dice aquí, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Bueno, aquí este es un muy buen pasaje para hablar de la Trinidad, ¿eh? Bueno, eso es otro asunto, verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, o sea, mi voluntad, permanecerá y haré todo lo que quiero. A eso se le llama la voluntad soberana de Dios. Es decir, Dios ya ha decretado que algo va a suceder a través de toda la historia de la humanidad. Punto. Y se va a cumplir. Nos guste o no nos guste, se va a cumplir soberana, su voluntad soberana con nosotros, a través de nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Punto. Se va a cumplir. Así es. Y yo haré todo lo que quiero. Ahora, esto le lastima a la carne del ser humano, ¿verdad? ¿Cómo Dios? Pues ¿quién te crees Dios? Pues es Dios, nada más. Nada más le recuerdo eso. Salmo 33:11.
Ahora, ¿por qué hay esta rebeldía? Porque nuestra voluntad es rebelde. Ay, ¿por qué Dios? Ay, explícame Dios. Pregúntame Dios, a ver si me parece. Ajá. Salmo 33, 11. Dice aquí la escritura: el consejo, o sea, la voluntad de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. O sea, ya Dios decretó ciertas cosas que se van a realizar. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas cosas? Vamos aquí ahora sí, a Efesios 1:9. Y una de esas cosas que Dios ha decretado en su voluntad soberana, mis hermanos, que se va a cumplir, ¿verdad? A pesar de que Satanás se haya opuesto, a pesar de que el hombre haya pecado y sido rebelde, se va a cumplir. Efesios 1:9, dice aquí: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, está hablando de Dios, ¿verdad? Y aquí viene, hermanos, ese gran propósito de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora sí, ¿cuál vendría siendo aquí la voluntad soberana de Dios? Aquí está. ¿Cuál es? Ya la leyó. ¿Cuál es? Dígame. ¿Cuál es? Léale, está en el versículo 9 y 10. En el 10. ¿Cuál es esa voluntad? Reunir todas las cosas en Cristo. En otras palabras, ¿qué se propone Dios a través de toda la historia de la humanidad? Traer todo pensamiento, toda persona, todo reino, todo asunto de la vida al gobierno de Cristo. Eso es lo que significa. Que todo esté bajo el gobierno y bajo la dirección, bajo el reinado de Cristo Jesús. O sea, un día, mis hermanos, todo el universo, porque ahorita todo el universo no está sujeto a Dios. Porque en el universo está tanto Satanás como todas sus huestes demoníacas, que son millones de ángeles caídos, ¿verdad? Que no están sujetos a la voluntad de Dios. Que están, de hecho, en una guerra espiritual, atentando contra el pueblo de Dios y en el mundo. Y también en el universo. Están desatados. Pero llegará el momento en donde todos esos seres demoníacos, y ahora al hablar de nosotros los seres humanos, un día estaremos bajo el amor, bajo la soberanía, bajo la sabiduría, bajo el gobierno perfecto de Cristo Jesús. Todas las cosas tienen que ser reunidas en Cristo Jesús. Y Apocalipsis 11:15, que amplía un poquito más este propósito soberano de Dios, ¿verdad? Apocalipsis 11:15. O sea, ¿hacia dónde se está desenvolviendo y desarrollando la historia de la humanidad? Hacia este punto, mis hermanos. Apocalipsis 11:15 dice aquí: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este es su plan soberano. Que aunque al mundo no le guste, que aunque el mundo se diga ateo y no crea en Dios y no se someta, va a llegar el momento en donde todo estará sujeto a la perfecta voluntad de Dios. Habla aquí: todos los reinos del mundo estarán bajo el gobierno de Dios el Padre y de Cristo Jesús. Y esto, mis hermanos, aunque no le guste a la gente, se va a cumplir. Ese es el decreto de Dios, el decreto soberano. Eso es en parte. Hay muchas otras cosas que son las cosas secretas que le pertenecen a Dios. 2, vamos ahora con la voluntad moral de Dios. Ok, ¿qué es la voluntad moral de Dios? Bueno, son las directrices que Dios establece, que Dios manda a su pueblo. Ahora, aquí viene un ejemplo. La voluntad moral de Dios es cuando Dios dice que ciertas cosas son buenas. ¿Cómo qué cosas son buenas? El amor, la bondad, la honestidad, la obediencia, etc. Eso está claro. También la ley moral incluye aquellas cosas que Dios dice que son malas, como que el orgullo, mentir, el adulterio, robar, etcétera, etcétera.
Y para ser más concretos, la voluntad de Dios, la voluntad moral de Dios está muy clara en los 10 mandamientos. Ahí está. Ahí usted no puede decir, no, no está muy claro, no, está muy claro los 10 mandamientos, lo que es bueno y lo que es malo. Léalos y usted va a entender, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Esa es la voluntad moral de Dios. Ahora, pero por sobre todo eso, hermanos, en la voluntad moral de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere lograr en ese aspecto? Está en Colosenses 1:28. Aquí está en la voluntad moral de Dios. Ok, a fin de cuentas, para tener un parámetro más claro, ¿verdad? De cuál es la voluntad moral de Dios para mi vida, está aquí muy clara. Colosenses 1:28, dice aquí el apóstol Pablo: a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto o completo o maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la voluntad moral de Dios, que usted se parezca cada día más a Cristo. ¿Sí está claro o no? ¿Sí o no? Que usted piense como Cristo, tenga las actitudes de Cristo, hable como Cristo, actúe como Cristo. Esa es la voluntad moral de Dios. Y ahora vamos a la voluntad personal. Ok, aquí ya vienen esas preguntas. ¿Con quién me voy a casar? ¿Voy a formar una familia o voy a quedar soltero o soltera? ¿Dónde voy a vivir? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cuál va a ser mi trabajo? ¿En qué empresa voy a laborar? Ese tipo de detalles ya más personales. Eso entra aquí dentro de la voluntad personal o especial de Dios para usted. ¿Sí? Y aquí vienen algunos tips para discernir esto. Ok, Hechos 9:15, en el caso del apóstol Pablo, cuando él viene a Cristo, el Señor ya le dice el para qué, a qué se va a dedicar Pablo, cuál va a ser la voluntad de Dios especial para Pablo. Hechos 9:15, y aquí entonces el Señor le dice, Hechos 9:15, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque está hablando de Saulo, porque instrumento escogido me es este. Ahora déjeme decirle aquí lo siguiente, que cuando usted viene a Cristo, usted se convierte en un instrumento escogido del Señor. Hermanos, para el Señor, Él no nos ve como un montón, Él nos ve como una pieza muy especial, elaborada por Él. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, Dios no hace cosas en montón, Dios nos llama y nos diseña para un camino muy especial, nos da dones y talentos y un carácter muy particular a cada quien, para que usted cumpla la voluntad de Dios para su vida. Entonces dice, instrumento me es escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, en primer lugar, hermanos, todo el llamamiento para todo cristiano en la voluntad de Dios número 1 es que usted sea un instrumento del Evangelio de Cristo. Si usted está en su escuela, en su trabajo, con ciertas amistades, en donde vive, etcétera, es porque Dios le dijo, quiero que aquí alumbres, quiero que aquí brilles y quiero que aquí des testimonio del Evangelio. Así es. Ahora, verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí hay algo no muy grato para nosotros, ¿verdad? Pero de una vez le digo, hermanos, el hacer la voluntad de Dios no nos exenta de dificultades. El hacer la voluntad de Dios no significa que nunca vamos a tener problemas. No, no, ese es un mito. No. El estar en la voluntad de Dios, Dios va a permitir que confrontemos problemas, pero Él nos da su certeza. No te preocupes, yo he vencido al mundo. No te preocupes. Hay problemas, hay aflicciones, y aunque estés en el centro de mi voluntad perfecto, habrá situaciones adversas. No te preocupes, confía en mí, yo he vencido al mundo. Con esa confianza caminemos en la voluntad de Dios. Y no se me desconcierte cuando usted dice, pero si ya me dediqué al Señor, ya me consagré a Él, estoy sirviendo aquí en un ministerio y ve este problema y esta situación difícil, es parte de, no se sorprenda. Son instrumentos que Dios está usando para perfeccionarle, para acercarle, para ver una nueva faceta de su carácter y de su fidelidad. Entonces, esa es la voluntad personal, especial, que Dios tiene para con nosotros. Ahora, por otro lado, déjeme decirle, que la voluntad de Dios, eso sí, es lo mejor. Es lo mejor. Nada podrá suplir en calidad, en excelencia y en bendiciones a la voluntad de Dios. Usted
tratará de hacer sus maquinaciones, sus planes, sus estrategias, y como diciéndole a Dios, no, te necesito, Señor, mira aquí mi capacidad, mi experiencia, ándele, hágalo, y al ratito, cuando se dé el primer tropezón y el primer frontazo, a ver si anda tan salsa. No, hermanos, no hay nada como la voluntad de Dios. Es lo mejor, es lo mejor. Por eso dice Pablo que la voluntad de Dios tiene tres características. Romanos 12:2, es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 12:2, es buena, es agradable y es perfecta. Ok, vamos ahora. ¿Cuáles son los requisitos para conocer la voluntad de Dios? Aquí le menciono tres. Y estamos en Hechos 9:6. Lo primero que dice el apóstol Pablo es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces déjeme hacerle esa pregunta. ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios? ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Ok. Entonces usted debe decirle al apóstol, como el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, número uno, debe haber disposición. Disposición. Sometimiento, lo mismo, a la voluntad de Dios. Y déjeme decirle algo más, en ese primer punto. Cuando usted tiene la disposición, usted va a tener que obedecer por fe. Va a tener que dar pasos de fe. Que aunque no lo vea, que aunque no sienta cierta seguridad, si usted dice, Señor, esta es tu voluntad, ya lo he entendido, ahora, Señor, doy un paso de fe, te obedezco. Y ahí es donde viene la lucha, mis hermanos. Donde viene nuestra inseguridad, donde vemos, y Señor, proveerás, y Señor, me ayudarás, y Señor, abrirás esta puerta. Se necesita fe. No espere otras cosas, son pasos de fe. Cuando Dios le dijo a Josué, ve con el pueblo y pasa este Jordán, el Jordán era un río caudaloso, pero el Señor le dijo que los sacerdotes, al cargar el arca del pacto, den sus primeros pasos y sean ellos los que primeramente se mojen los pies y el pueblo los seguirá. Ellos no dijeron, a ver, Señor, deja que se baje tantito el nivel del agua, ¿verdad? No, ¿cómo va? Y como va, llevaron cargando el arca del pacto, se mojaron los pies, y cuando se mojan los pies, baja el nivel del agua y se quita esa corriente y logran pasar todos. Enseñanza es primero la fe. Porque entonces le estamos diciendo, sí, Señor, estoy confiando en ti. Tú me has prometido esto y lo vas a cumplir, Padre Santo. Y vamos en tu nombre. Esa es la fe, mis hermanos. Confianza en Dios. 2, el segundo requisito para conocer la voluntad de Dios, Salmo 25:9. Aquí está otra promesa preciosa. Salmo 25:9. Dice nuestro Dios en su palabra, encaminará, aquí está, ¿verdad? A los humildes. ¿A quiénes? A los humildes. Por el juicio. Y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, el segundo requisito es que debe de haber en usted una actitud de mansedumbre, de dejarse enseñar. Dejarse enseñar. Hermanos, no nos las sabemos de todas, en todas las cosas, no es cierto. Siempre tendremos necesidad de estar aprendiendo de Dios. Siempre, y en todos los aspectos, mis hermanos. El punto es, soy manso. El punto es, me estoy dejando enseñar por mi Señor. Y ¿sabe qué? Y obviamente Dios va a usar a otras personas, y a veces hasta con menos experiencia, y eso nos duele en el alma, el amor propio. Pregunta, ¿pasa tiempo usted escuchando la voz de Dios mediante la Biblia? Cuando usted va a la Biblia, ¿usted está escuchando la voz de Dios? ¿Usted está discerniendo la voz de Dios, la voluntad de Dios? Pero ustedes de los que nunca leen la Biblia, más que cuando viene aquí el domingo al culto, pues por eso en la semana no escucha al Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Algunos están esperando, Señor, mándame una visión celestial y un ángel que me diga norte, sur, por aquí, por allá. No, así no actúa el Señor ahora. El Señor ahora nos ha hablado por su palabra y por el Hijo, Cristo Jesús. 3, el tercer requisito para conocer la voluntad de Dios está en Efesios 5:15. Y es decir, ¿verdad? Tengo que ser entendido. Tengo que poner mi mente a trabajar en la palabra de Dios. ¿Sí? Efesios 5:15. Y dice aquí el apóstol Pablo, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia, observe, con diligencia, no como, mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, aquí viene, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, en tercer lugar, yo debo de disponer mi mente, mi entendimiento, para ir a la Biblia y entonces buscar la sabiduría de Dios y entender cuál es su voluntad. Si cuando usted está leyendo la Biblia, aquí encuentra, por ejemplo, que dice en Efesios 6, hijos, Efesios 6:1, a ver, aquí va para los chavos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Y qué dicen los jóvenes? Su frase es preferida. No es justo. ¿No es justo qué? ¿Según qué? ¿Según tu sabia opinión? No. Entonces aquí ya estás dándote cuenta que Dios te está mandando que obedezcas a tus padres. Verso 2, que los honres, porque es el primer mandamiento con promesa. Verso 3, para que te vaya bien. Un buen hijo será un buen esposo. Un buen hijo, una buena hija, será una buena esposa, será una buena madre. Y hermanos, yo he conocido un buen de casos en donde al no querer ser buenos hijos y al tener ahora ellos hijos, no han aprendido a ser buenos padres. ¿Quieres ser un buen padre? Jóvenes, ¿quieren ser buenos padres, buenos esposos? Aprendan a ser primero buenos hijos. Jóvenes, ¿quieres casarte con una persona idónea? Aquí te va un tip. Infórmate y ve cómo se lleva con sus papás tu novio o tu novia. Porque así como los trata a ellos, te va a tratar a ti. Discúlpame si rompo tu corazoncito. No es mi intención, pero pero tienes que ser entendido y entendida de la voluntad de Dios. Y seguimos así. Si estamos leyendo la Escritura, va a llegar un momento en donde nos dice, por ejemplo, a los papás: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, no los estés provocando a un enojo a cada rato, no les estés señalando todo el tiempo todo lo malo y nunca les reconozcas algo bueno, nunca los felicitas, nunca les das una palabra de ánimo, de aliento, de esperanza, sino siempre estás, mira esto, qué malo, qué barbaridad, de aquí y allá, y le llenas de insultos, de enojos, los sobajas, etcétera, etcétera, lo estás provocando a ira. Ahora, aquí está la instrucción en la Escritura, aquí está la sabiduría y aquí está la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los papás? Sino más bien, criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. O sea, criar hijos es algo difícil, no es fácil, mis hermanos. Dice, pero críalos en la disciplina y en la amonestación de la Biblia. Enséñales, mire, esto dice el Señor, y si te lo estoy diciendo es porque Dios nos manda que ames, que perdones, que tengas cuidado con esta amistad, que seas obediente, que cumplas tus responsabilidades. Estamos pero hablando, no en la cultura de lo que se llama la cultura del grito. Si usted ha estado acostumbrado a gritar, cambie eso, por favor, ya. Muchos de nosotros venimos de hogares en donde el grito era la cultura. Y la chancla, ¿verdad? La chancla voladora. Bueno, hay que cambiar ahora esas cosas. Hay formas bíblicas de hablar y de tratar las diferencias en casa. Bueno, entonces, ser entendidos de la voluntad de Dios. Concluyo ahora con lo siguiente. ¿Cuáles son los medios para conocer la voluntad de Dios? Ok, los medios. A propósito, usted no necesita acudir ahora a lo que tan tristemente está en boga y de moda en muchas iglesias evangélicas, que es, no sé la voluntad de Dios, acudo al profeta o a la profetisa. A ver, profetisa, dígame, ¿con quién me voy a casar? Dígame, debo de comprar una casa aquí y allí. Y ahí están los hermanitos, ¿verdad? Consultando con los profetas y las profetisas. Espérese, cuando usted viene a Cristo, Dios no le desenchufa el cerebro. Su mente tiene que ser renovada. Entonces, ¿qué hago? Bueno, número 1, Salmos 119 y 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, en la medida en que yo me instruyo más en la palabra de Dios, voy a adquirir más el sentido común bíblico. Hay un sentido común, mis hermanos, bíblico. ¿Sí? Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces,
El medio para conocer la voluntad de Dios, número 1, es su palabra. Cualquier decisión que usted tenga que tomar, verifíquela que tenga algún referente de la Escritura. 2, el segundo medio para conocer la voluntad de Dios está en el Salmo 143. Y este segundo medio, así le llamamos, permítame decirlo así, es la persona del Espíritu Santo, que habita en nosotros. Salmo 143, 8 al 10. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. O sea, levántese en la mañana, acordándose de la bondad y de la misericordia de Dios, mis hermanos. Pero a veces uno se levanta en la mañana y lo primero que hace es ver las noticias: 5 muertos, 4 decapitados, estamos a la quiebra, bajo el peso. Espérese, dice aquí: Señor, hazme oír tu misericordia. Alimente su mente y su corazón con la bondad de Dios, para que tenga un día un día en donde usted lo viva con esperanza, con ánimo, y no con depresión y no con pesimismo. Ok, seguimos ahí. Hazme saber el camino por donde ande. Señor, este día en mi trabajo hay decisiones, tengo que ver a un cliente difícil, tengo una junta con el patrón, con el jefe aquí y allá. Señor, dime lo que debo decir, dime las decisiones que debo de tomar, cómo le hago por aquí. Dice, porque a ti he elevado, no apachurre su alma, elévela a Dios, encomiéndese al Señor. Señor, aquí estoy, hay dificultades, pero Padre, tú eres soberano, las cosas están bajo tu control, mi Dios. Verso 9, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Ve estos puntos. A veces, hermanos, está el vecino que es como una espinita, ¿verdad? Que es como una piedra en el calcetín. Hay una persona que nos quiere hacer daño y a veces, ¿sabe lo que nos sucede? Magnificamos al enemigo. Y estamos como los israelitas con el gigante. En la mañana estaba el gigante, en la tarde estaba el gigante, en la noche estaba el gigante, repitiéndole las mismas cosas. Lo único que veían los hebreos eran al gigante. Estaban magnificando al gigante. Error. Porque entonces se llena de temor, de preocupación, de angustia. Dice aquí, líbrame de mis enemigos, en ti, Señor, me refugio. Entonces Dios tiene que enviar a un David, que es un tipo de Cristo, para que entendamos que Él es el que se va a ocupar de ese gigante, no usted. Eso le quita la paz. Señor, tú eres mi David, yo no puedo con este gigante, lo dejo en tus manos. Y yo me ocupo, Señor, en ti, en tu obra, en tu voluntad. Verso 10. Ahora sí llegamos. Enséñame, aquí está, hermanos, ore a Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu. Y aquí está otra parte, usted tiene que depender del Espíritu de Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nunca el Espíritu Santo le va a guiar algo chueco, nunca. Nunca el Espíritu Santo va a contradecir algo que está en la palabra de Dios, nunca. Entonces, los medios, la palabra, la oración, el Espíritu Santo. Y algo más, por si usted todavía tiene dudas en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a un asunto, vaya a Proverbios 24:6. Aquí hay otro recurso que Dios nos ha dado, mis hermanos, para conocer su voluntad. Proverbios 24:6. Proverbios 24:6. Dice aquí el Señor: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Qué otros recursos nos da Dios? Creyentes. Cuando usted no tenga seguridad sobre cierto asunto, y ya oró, ya leyó la palabra, todavía tiene alguna inquietud, alguna duda, acérquese a un hermano o hermana maduro en la fe, dígale: oiga, a ver, hay esto, deme un consejo. Pida un consejo. O a veces a otro hermano más, o 2 o 3 hermanos, y escuche los consejos. Y ya después usted considere el consejo de esos hermanos maduros. Y ya usted ya podrá entonces aquilatar, valorar con más calmita otros puntos de vista que le van a ayudar. Amén. Bueno, pues que Dios nos ayude, mis hermanos, a vivir bajo su buena voluntad. Padre Santo, gracias por tu palabra y porque tu voluntad, Señor, es lo mejor. Luchamos, Señor, porque nuestra voluntad carnal se quiere todavía imponer, quiere manifestarse, pero Dios, no hay nada mejor que tu voluntad perfecta, sabia, soberana, amorosa, agradable y perfecta.
Y Señor, pues tenemos el mismo ejemplo de Jesús cuando Él estaba a punto de ir a la cruz. Él dijo, Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no yo, no mi voluntad, Señor, sino tu voluntad. Y Señor, aunque fue una lucha para Jesús, a fin de cuentas Él acató tu voluntad perfecta y trajo esta tremenda bendición para nosotros, Señor, y esta gran gloria a ti, que es la salvación. Gracias, Cristo, porque al hacer la voluntad del Padre, con ello lograste nuestro perdón, nuestro rescate, nuestra salvación, nuestra vida poderosa en ti, Señor. Te amamos y te adoramos por ello. Y permítenos aprender de esta lección que tú nos has dado. Que estemos dispuestos cada día a hacer la voluntad del Padre. Señor, gracias porque tú nos has dejado aquí con claridad cómo descubrirla y cómo aplicarla. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre.